Ahora, entonces, en estos videos vamos a trabajar sobre esta segunda unidad que es el concepto y la operatoria algebraica sobre la derivada de una función real. El objetivo será calcular la derivada de cualquier función en variable real, ¿no? Y al final de la unidad miraremos un poco sobre sus aplicaciones, tanto en la parte de las ciencias básicas como biología, química, eh, en matemáticas, química, biología, etcétera, cualquier ciencia básica, y también algunas aplicaciones en administración e ingenierías. Muy bien, pero antes de eso vamos a iniciar esta unidad con un concepto que va a estar muy relacionado aquí con la derivada y es el concepto de recta tangente. Bueno, dos conceptos. Primero, el concepto de recta secante. Recta secante. Entonces, ¿qué es una recta secante? Es una recta que corta a una curva en dos puntos. Entonces, ese es el concepto de recta secante. Por ejemplo, supongamos que esta es la curva dada por una función. Entonces, esta recta, que la voy a pasar así, está cortando a esta curva en dos puntos. En este punto llamémoslo P1 y en este punto P2. Por lo tanto, a esta recta que escribí aquí en color verde es la que se le va a llamar una recta secante para esta curva que tenemos acá. Y el otro concepto es el concepto de recta tangente. Y entonces, la recta tangente también es una recta que corta a una curva, que corta o intersecta a una curva. Bueno, yo creo que es mejor no corta, sino intersecta, que intersecta a una curva en un solo punto. En un solo punto, llamémoslo el punto P, sin atravesarla. Eso es lo importante. Por ejemplo, si nosotros tenemos un dibujo parecido al anterior, por ejemplo, yo podría dibujar esta recta. Esta recta está cortando a esta curva en este punto. Pero esta no es una recta tangente porque si bien corta a la curva en un punto, pero la atraviesa. Entonces, por ejemplo, una recta tangente, si nosotros decimos que aquí está el punto P, una recta tangente será esta recta que voy a dibujar aquí. ¿Mm? Intersecta a la curva en un solo punto P sin atravesarla, ¿no? Entonces esta es una recta tangente. Y en este caso, al punto P, a ese punto P, se le llama punto de tangencia.
Estos son dos conceptos que en esta primera parte de derivadas, en este capítulo de derivadas, vamos a trabajarlos muy frecuentemente, ¿no? Entonces el concepto de recta tangente y el concepto de recta secante. Entonces vamos a inducir el concepto de derivada con un ejemplo. El ejemplo consiste en encontrar la recta tangente a una función f de x específica. El, pues, por ejemplo, si nosotros queremos encontrar, el problema aquí es encontrar la ecuación de la recta tangente. Si nosotros queremos encontrar, por ejemplo, rectas tangentes a algunas curvas, nosotros podemos hacerlo de manera geométrica. Por ejemplo, si vamos aquí en GeoGebra y nosotros queremos encontrar, digamos, tengo una circunferencia con centro aquí en la coordenada 2,2 y con un radio, digamos que por ejemplo que tenga radio 2, y yo quiero encontrar la ecuación de la recta tangente en, en este punto B, por ejemplo, ¿no? En el punto B de coordenadas 4,2 para esta circunferencia. Entonces, uno puede hacer una construcción geométrica para encontrar su recta tangente, en el caso particular de la circunferencia. Entonces, ¿cuál sería? Lo que hago es tomar una semirrecta desde el centro hasta el punto B. Entonces, aquí tengo esta semirrecta. Y ahora encuentro la ecuación de la recta perpendicular a este punto B que sea perpendicular a esta semirrecta o una recta pueden llamar, ¿no? Y entonces esta curva, esta línea, perdón, que está aquí, esta que la voy a pintar aquí de color rojo, esta recta es una recta tangente a la circunferencia. Si nosotros movemos este punto B, noten que la recta también se empieza a mover. Y esa recta pues sigue siendo tangente. Entonces podemos quitar esto y dejamos solamente el punto B y podemos observar que he encontrado una recta tangente a esta circunferencia. Noten que aquí GeoGebra pues nos ayuda a encontrar quién es la ecuación canónica de la circunferencia que estoy tomando y también esta recta que la he llamado perpendicular line, que la llama aquí en G. Esta sería la ecuación de la recta tangente. Pero nosotros ahora, si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, digamos que tengo otra función, la parábola x al cuadrado más 1, y estoy, por ejemplo, en el punto P de coordenadas 1,2 que está sobre esta, y me piden que calcule la ecuación de la recta tangente. Entonces, una recta tangente a esta parábola. Entonces, este ya no lo puedo hacer de manera geométrica. Posiblemente, como la parábola es una cónica, de pronto puede haber alguna construcción geométrica para encontrar la recta tangente por ese punto P. Pero en general, si nosotros tenemos una función f de x, ya el encontrar esa recta tangente que pase precisamente por el punto P y sea tangente a la función f de x, pues ya no es un trabajo geométrico, sino que ya tiene que ver con el cálculo. Y ese es el problema que vamos a resolver entonces a continuación. Muy bien, entonces para resolver el ejercicio que tenemos planteado, entonces lo que vamos a hacer es, voy a explicarlo aquí sobre el gráfico. Entonces, tomemos un punto Q, cualesquiera.
digamos, por ejemplo, que voy a tomar este punto Q de aquí. Aquí tengo el punto Q. Y como ustedes pueden notar, junto con el punto P que tengo acá, que es la coordenada 1,2, se me está formando un triángulo rectángulo, que sería este triángulo. Y entonces lo que vamos a hacer es, en este triángulo rectángulo vamos a calcular esta pendiente, que este pendiente no es más que, noten que es una recta secante, ¿no? Esta sería una recta secante a esta parábola que pasa por el punto P y Q. Entonces aquí vamos a tener la recta secante. Entonces, vamos a encontrar la pendiente. Si nosotros consideramos ese punto Q que tenga una distancia desde la coordenada en X del punto P hasta la coordenada en X del punto Q, vamos a tomar una distancia aquí H. Entonces, por lo tanto, si P tiene coordenada en X 1, esta coordenada aquí, precisamente esta coordenada del punto Q, sería 1 más el H que haya tomado. H es la distancia entre la coordenada en X de Q con la coordenada en X de P. ¿Sí? Si esta era 1 y le estoy sumando H unidades, entonces sería 1 más H la coordenada en Q. ¿Y quién es la coordenada en Y de Q? Pues aquí no tengamos en cuenta este 4 porque este punto Q lo voy a tomar móvil, es decir, lo voy a empezar a mover sobre la curva. Entonces, aquí vamos a tomar, ¿quién sería este elemento en Y? Bueno, en P la coordenada en X es 1 y la coordenada en Y es la función evaluada en 1, es decir, que este 2 es equivalente a la función evaluada en 1, ¿no? Si ustedes aquí en esta función evalúan en 1, les queda 1 al cuadrado, 1 más 1, 2, que me da el valor que tengo acá. Entonces, por lo tanto, ¿quién sería la coordenada en Y para el punto Q? Pues no sería más que la función evaluada en 1 más el H. Si aquí tengo que Q tiene coordenadas 1 más H, entonces el valor en la función es 1 F evaluado en 1 más H, que en este caso sería 1 más H al cuadrado más 1. Muy bien, entonces vamos a escribir esto, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con la pendiente de esta recta secante, ¿no? Entonces vamos a encontrar primero la pendiente para poder encontrar su ecuación. La pendiente de la recta secante a la curva f de x en los puntos P de coordenadas 1,2 y Q de coordenadas 1 más h y la función evaluada en 1 más h es. Entonces la voy a llamar m sec para recordar que es la pendiente de la recta secante. Entonces recuerden que la pendiente de una recta es
y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Eso es lo que uno mira en matemática básica, ¿no? ¿Quién es y2? Es la segunda componente del punto Q. ¿Quién es y1? La segunda componente del punto P. ¿Quién es x2? La primera componente del punto Q y x1 sería la primera componente del punto P. Por lo tanto, sería y2 que valdría la función evaluada en 1 más h menos y1 que sería el 2 sobre x2 que en este caso sería 1 más h menos x1 que nos daría 1. ¿Sí? Este 2 que está aquí, recuerden que como lo ven aquí en el gráfico, esta es la función evaluada en 1. Entonces ahora vamos a reemplazar esto y nos quedaría función evaluada en 1 más h menos función evaluada en 1 sobre, y aquí noten que puedo cancelar este 1 con este 1 y me ha quedado h. Por lo tanto, la pendiente de la recta secante será f de 1 más h menos f de 1 sobre h. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es acercar ese punto Q hasta que llegue al punto P y vamos a ver qué ocurre con la pendiente de la recta secante. Entonces, para comprender el procedimiento a continuación, voy a mostrarles en GeoGebra. Muy bien. Entonces, en el gráfico podemos observar que aquí la que está en color naranja es la recta secante. Entonces, la recta secante y el punto Q. En este caso particular he tomado el H como una unidad, es decir, estoy en la coordenada 2 para X, 5 para Y, que esas serían las coordenadas del punto Q. Vamos, la distancia que estoy tomando entre P y Q es H de forma horizontal. Entonces lo que voy a hacer es ese H irlo disminuyendo para que el punto Q se vaya acercando a P. A medida que Q se va acercando a P, el H va disminuyendo. Entonces noten ustedes que a medida que yo voy acercando H, voy disminuyendo H, el punto Q se va acercando al punto P. Ese es el primer movimiento que vamos a mirar, ¿no? Y precisamente cuando Q llega a ser el punto P, el H vale 0. Si nosotros tomamos la distancia negativa, pues estaríamos en el lado izquierdo. Partimos de la coordenada, en este caso 0,1, perdón, y me voy a medida que H se va acercando a 0, el punto Q se va acercando al punto P. Ahora, miremos también qué es lo que ocurre con la recta secante. Entonces noten que entre P y Q tengo la recta secante, pero a medida que yo me voy acercando al punto P, la recta secante se va acercando a la recta tangente de la función en dicho punto. Y es precisamente en el límite cuando el punto Q se acerca al punto P que nosotros vamos a obtener la recta tangente. En el gráfico vemos que cuando h vale 0, pues no obtengo recta, porque yo había calculado la recta entre dos puntos. Y aquí por eso aquí GeoGebra me dice que un signo de interrogación que indica que aquí no encontró nada porque solo tiene un punto. Y para encontrar una recta necesitamos dos puntos. Entonces, pero esto lo vamos a resolver con el límite. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es calcular el límite para que la pendiente de la recta secante coincida con la pendiente de la recta tangente. Y según lo que vemos aquí con el H,
Eso ocurre cuando h se aproxima a 0. Noten que aquí tengo un h de 0.01 y ya el punto Q está muy pegado del punto P. Entonces, en el límite, cuando h vale 0, es donde voy a tener la recta tangente. Muy bien. Entonces, por lo tanto, según lo que acabo de explicar, ahora, entonces vamos a escribir lo que acabamos de ver en GeoGebra. Entonces, nótese que cuando el punto Q se mueve hacia el punto P, la pendiente de la recta secante se aproxima al valor de la pendiente de la recta tangente. Eso es lo que acabamos de concluir. Esto ocurre cuando esa distancia h que hemos tomado se aproxima a 0. La distancia entre las componentes de P y Q se hacen cada vez más pequeñas, ¿no? Se aproximan a 0. Recuerden que esto en límites lo vimos como h tiende a 0. Entonces, por lo tanto, la pendiente de la recta tangente a la función f de x en el punto P es. Entonces, como es una aproximación, entonces vamos a tomar un límite. Entonces, ¿qué límite va a ser? Pues lo voy a escribir aquí como m tan para decir que es la pendiente de la recta tangente. Entonces, en este caso, ¿quién va a ser esta pendiente? Pues va a ser el límite cuando esa distancia h tiende a 0 y ¿de quién? De la pendiente de la recta secante. Entonces recordemos quién era la pendiente de la recta secante. La tengo escrita acá. Vamos a decir aquí que estoy tomando la pendiente de la recta secante de la pendiente de la recta secante. Entonces de esa forma está definida la pendiente de la recta tangente, ¿no? ¿Y esto quién es? Pues esto no es más que el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De la función evaluada en 1 más h menos la función evaluada en 1 y todo esto dividido entre h. Eso fue lo que habíamos concluido acá arriba sobre la pendiente de esa recta secante. Entonces, ya sabemos cómo calcular la pendiente. Entonces, si nosotros conocemos ya la pendiente, resolviendo este límite, la pendiente de la recta tangente, y conocemos también que esa recta tangente pasa por el punto 1,2, que es el punto P, entonces con eso
resolvemos el problema, que era encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva en dicho punto. Entonces vamos a calcularla. Esto es, vamos a desarrollar eso. Vamos a calcular la pendiente de la recta tangente. Entonces esto sería el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en 1 más h menos la función evaluada en 1 dividido entre h. En este caso nos quedaría el límite cuando h tiende a 0. ¿Y cuánto me da la función evaluada en 1 más h? Entonces recuerden que la función, la voy a escribir por acá arriba, era x al cuadrado más 1. ¿Qué significa f evaluado en 1 más h? Significa que donde esté x debo escribir 1 más h. Entonces, ¿qué me quedaría? En lugar de x escribo 1 más h y está elevado al cuadrado y luego tengo que sumarle 1. Entonces, este sería f de 1 más h. Entonces, vamos a escribirlo acá. Entonces, ¿quién es f de 1 más h? Habíamos dicho que es 1 más h elevado al cuadrado y le sumo 1. Y aquí noten que me dice menos de fórmula f de 1. Pero f de 1, ¿quién es? Si f de x es x al cuadrado más 1, f de 1 sería 1 al cuadrado 1 más 1. Lo voy a escribir tal como aparece ahí. 1 al cuadrado más 1. Muy bien, entonces ya tengo aquí calculado estos dos valores y esto lo tengo que dividir entre h. Noten que este límite que nos quedó de la pendiente de la recta tangente es un límite con indeterminación 0 sobre 0. Cuando h tiende a 0, si reemplazo aquí me queda f de 1 más 0, que sería f de 1, y si le resto f de 1 me da 0. Y en el denominador tengo h que valdría 0, entonces me queda indeterminación 0 sobre 0. Entonces tengo que calcular ese límite para poder hallar el valor de n. Entonces, en este caso, entonces vamos a resolver este límite. Entonces, esto sería igual al límite cuando h tiende a 0 y vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. Esto sería el cuadrado del primero, que sería 1, más 2 veces el primero por el segundo, que me daría 2h, más el cuadrado del segundo término, que sería h cuadrado. Aquí puedo observar que tengo un más 1 también, y acá menos, y resolvamos lo que está dentro del paréntesis, que sería 2. Y todo esto lo divido entre h. Vamos a simplificar aquí. Podemos observar que 1 más 1 me da 2 y con este menos 2 se cancela y por lo tanto me quedó el límite cuando h tiende a 0 de 2h más h cuadrado dividido entre h. Sigue habiendo la determinación 0 sobre 0, pero pues este límite sabemos que de lo que vimos en la primera unidad, que factorizando h puedo quitar la indeterminación. Entonces h factor común de 2 más h sobre h, elimino la indeterminación que estaría aquí en el 0 sobre 0 y entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2 más h. Y evaluando cuando h tiende a 0 me queda 2 más 0 que sería 2. Por lo tanto, aquí voy a escribirlo por acá, 2 más 0 y este resultado me daría 2. Entonces, por lo tanto, tenemos ya la pendiente de la recta tangente. Entonces, como ya sabemos que la recta tangente tiene como pendiente el valor que acabamos de calcular, que era m tan igual a 2. Y además sabemos que pasa por el punto
P que tiene coordenadas 1,2, entonces, pues de lo que nos enseñaron en matemáticas básicas, podemos encontrar la ecuación de dicha recta, ¿no? Y pasa por el punto P, entonces tenemos la ecuación. Entonces, la ecuación, recuerden que era, este va a ser el punto x1, y1, y la ecuación es y menos y1 igual a la pendiente, en este caso sería m tan, la pendiente de la recta tangente, multiplicada por x menos x1. Entonces, si nosotros reemplazamos estos valores, nos quedaría y menos y1, que valdría 2, igual a la pendiente que nos dio 2, multiplicada por x menos x1, que valdría 1. Si nosotros resolvemos aquí, nos quedaría y igual. Aquí voy a distribuir 2 por x, me quedaría 2x. 2 por menos 1 me quedaría menos 2. Y acá este menos 2 pasaría acá como más 2. Y por lo tanto, la ecuación de la recta tangente sería y igual a 2x, porque aquí se me cancela este 2. Y esta sería entonces la ecuación de la recta tangente. Comprobemos este resultado, pues acá en GeoGebra. Entonces, si yo grafico aquí la recta y igual a 2x, que la voy a colocar aquí en color rojo, podemos ver que efectivamente esta recta en color rojo es la recta tangente a esa curva. Y noten que cuando h se aproxima a 0, la recta naranja, que es la recta secante, se aproxima a esa recta tangente. Y cuando estoy en el valor 0, coincide la recta secante con la recta tangente. ¿Mm? Bueno, entonces este fue el resultado. Entonces, siguiendo este procedimiento, nosotros podemos calcular la recta tangente a cualquier curva. ¿Mm? El límite que vimos acá, este límite para calcular la pendiente de la recta tangente, a este límite es lo que le vamos a llamar la derivada de la función en ese punto específico. En este caso del ejemplo, en el punto x igual a 1. Este límite le vamos a llamar derivada de la función f en el punto 1. ¿Sí? Vamos a generalizar este procedimiento. Es decir, que si yo tengo un punto x sub 0 cualquiera de la función, el límite sería f evaluado en x sub 0 más h menos f evaluado en x0 sobre h. El límite cuando h tiende a 0. Entonces, concluyamos eso, lo que teníamos acá. Entonces, en general, si se desea hallar la ecuación de la recta tangente, a la curva definida por una función y igual f de x cualesquiera en un punto específico P que va a tener coordenadas x sub 0, y sub 0,
Si se desea hallar la ecuación de la recta tangente a la curva definida por y igual a f de x en el punto P, su pendiente. Recuerden que pues, lo importante es calcular la pendiente, porque ya el punto ya lo tenemos para poder calcular la ecuación punto pendiente, ¿no? Su pendiente se define como, entonces se va a definir de esta forma: m tan igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en el punto x sub 0 más h menos la función evaluada en el punto x sub 0 y esto dividido entre h. Y si este límite existe, entonces se dice que existe la recta tangente. Entonces, a este límite se le llama es lo que le vamos a llamar la derivada de la función f en el punto x igual a x sub 0. Y se denota como entonces la vamos a denotar como f' evaluada en x0. Entonces, la comilla me está indicando que es una derivada. Entonces, esa va a ser la notación para la derivada. Es decir, que de aquí en adelante nosotros vamos a definir, ya podemos dar la definición de derivada. Entonces, vamos a decir que la derivada de la función f evaluada en el punto x0 va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x0 más h menos la función evaluada en x0 y esto dividido entre h. Y recuerden que la derivada evaluada en ese punto x0 pues es la pendiente de la recta tangente en dicho punto.